Muy buenas tardes, hoy día lunes 21 de junio. Espero que hayan pasado ayer un bonito día del Padre. Aquellos que tienen a sus papitos a su lado y a los que no los tienen, pues que hayan recordado o homenajeado de repente a alguien que hace el papel de papá, ¿no? A veces la mamá, ¿no? A veces un padrino, algún tío, ¿no? Y aquellos que tienen a su papá al lado, pues son bendecidos de tenerlo a su lado. Bueno, después de esta celebración del Día del Padre viene pues nuestro contexto histórico, ¿no? Nosotros estábamos finalizando el siglo XX en nuestra república, ¿no? Con algunos gobiernos que quedaron pendientes, pero lo importante era entender, ¿no? Porque el profesor Oscar había esquematizado lo que era finales del siglo XX, inicios del siglo XXI en el mundo, y esa era bipolar, ¿no? Estos dos focos de tensión en el mundo que te llevaban a dos extremos y que tenías que definirte entre un polo u otro. Pero nosotros queríamos saber qué era lo que, ese efecto en macro, ¿no? ¿Cuáles eran los hechos en micro? ¿Cuáles eran los hechos dentro del contexto Perú? Y para eso teníamos que saber, obviamente, qué gobernantes habían estado durante estos últimos años del 20, inicios del 21, y qué hechos habían dado, ¿no? En estos años. Entonces yo quiero empezar con Eduardo, porque estamos alrededor de 1980, ¿no? A ver, Eduardo, vamos a empezar contigo. Si quieres compartir pantalla o No, no, porque... no tengo nada, perdón, no tengo nada que compartir. Oh, ok, Disculpe. ok, Vale. no, está bien. Bueno, mi tema es hablar sobre Sendero Luminoso respectivamente y bueno, tengo que hablar a base del contexto histórico. Generalmente, por mucho tiempo Sendero Luminoso ya funcionaba porque este era, por decirlo así, un subgrupo del partido político, es el Partido Comunista Peruano, solo que después de la fragmentación entre la Unión Soviética y China, empezó a dividirse el partido y todo. Así que de ahí salió Sendero Luminoso por parte de Abimael Guzmán, un profesor y filósofo. Así que este seguía los ideales de China. ¿Cuáles son los ideales? Hacer la guerra popular. Catalogado así a la guerra popular porque era una guerra en contra del Estado a base de la gente y a base del pueblo más que nada. Vamos al Y pueblo, exactamente. catalogaba a las elecciones como una aberración de la burguesía. Lo catalogó así. Así que por mucho tiempo Sendero Luminoso no tuvo, por decirlo así, no fue una prioridad o no fue una amenaza tan grande para el gobierno hasta que cometió el asalto a la cárcel de Ayacucho, donde, por decirlo así, en el segundo gobierno de Belaúnde Terry, se puso en estado de emergencia el departamento de Ayacucho, dándole así control a lo que es al ejército de poder, claro, control absoluto al ejército en ese departamento, lo cual tristemente ¿De qué llevó a cabo. años estamos hablando, por favor, Eduardo? Segundo gobierno de Belaúnde, ¿de qué años estamos hablando? Es importante que lo digas, que lo definas. Estaríamos hablando más o menos del año 1900. No recuerdo exactamente, disculpe, Miss, pero va más o menos por el año 1980, más o Ajá, menos por ahí. exactamente, es 1980 a 1985, ¿no? Así Ahí es. es donde justamente se hace presente, como tú dices, bajo este hecho en Ayacucho, porque es la zona donde estalla esta rebelión o esta guerra popular, como la llaman ellos. Yo les dije a ustedes la clase pasada que mucho cuidado con llamarlos terroristas, ¿no? Porque ellos no se consideran Se terroristas, catalogan como guerrilleros. son guerrilleros, exactamente, ¿no? Gente del pueblo que se convierte en un soldado del pueblo, ¿no? En un guerrillero y lucha por algo que no le parece no justo, que no le parece equitativo, que no le parece representativo, como en este caso las elecciones, el gobierno, ¿no? El sistema que nos gobierna para ellos no es no aceptado por el pueblo y por eso que va contra el sistema. Continúa nos encontramos entonces en 1980.
Ya, Ya. continúa ese Eduardo. Y Belaunde le dio el poder absoluto al ejército en el departamento de Ayacucho, así que estos, bueno, tristemente, por el desconocimiento de quién era y quién no era senderista, murieron mucha gente inocente, y eso está más que claro. Aunque tampoco es algo justificable. Bueno, sí, en parte, porque no sabían, pero bueno. Eh, Luego llegó lo que es el gobierno de Alan García Pérez, el cual lo que hizo no hizo tanto, lo cual llevó al apoderamiento de Sendero Luminoso por más departamentos de la sierra, e inclusive llegando a... Eduardo, antes de seguir avanzando un poco Sí, sobre el dígame. desarrollo del Sendero Luminoso, ¿profundizaste sobre la filosofía que Ah, claro, conlleva? claro, Ah, por perdón, favor. me olvidé de eso, discúlpenme. El movimiento de Sendero Luminoso, bueno, el Partido Comunista Sendero Luminoso era un marxismo-leninismo maoísta, el cual, a diferencia del comunismo tradicional, que es el apoyo del proletariado y todo eso, en vez del proletariado, era el campesinado, era la guerra de los campesinos hacia el gobierno. Esa es la diferencia entre un comunismo leninista y el maoísta. A ver, vamos a dejar términos claros, ¿no? André, ¿podrías ayudarnos a definir qué cosa es el proletariado? Proletariado. Porque sí hay una Mm, diferencia clarísima con lo que ha dicho este Eduardo, y ya desde la clase pasada habíamos mencionado, alguien está entrando, habíamos mencionado el proletariado, la importante diferencia que debemos hacer. ¿Qué es el proletariado? mm, ¿Recuerdas? no, no me suelo recordar bien lo que significa. Importante saberlo. Ya vamos a ver. Diego, ¿nos puedes ayudar? El proletariado. En el partido de Sendero Luminoso, el protagonista no era exactamente el proletariado, que era lo que pasaba en el comunismo en sí. En el Partido Comunista de Sendero Luminoso, el líder, el protagonista, era el grupo social llamado, ¿no?, el que ha mencionado Eduardo, ¿no?, que es el campesinado. Entonces yo quiero encontrar la diferencia entre el proletariado y el campesinado. ¿Quiénes son el proletariado? No sabría muy bien decirle, Miss. ¿No lo tienes claro? No. ¿Alguien voluntariamente me quiere definir qué es el proletariado? Lo expliqué, lo mencioné en la clase pasada. Creo que no lo profundicé, pero sí lo mencioné. Mm, Aparte de Eduardo, porque Eduardo lo debe de saber. Me imagino que lo debe son saber. los trabajadores, ¿no? Los trabajadores, pero ¿de qué área? En Porque el el área campesino es un trabajador sí, también. sí, son que utilizan los recursos y son los que pues como que reciben más de lo que dan. Yo creo que son personas que utilizan a sus hijos, ¿no? Son personas que, digamos, que utilizan a sus hijos para algo, creo. No. José Luis. No, no sé qué es el proletariado. No sabe qué es el proletariado. ¿El profesor Oscar no has hablado antes del proletariado? No, sí debe haberles hablado del proletariado. Juan Carlos, Fernando, ¿alguna idea? Veo sus deditos a escribir, pero no sé. Disculpen, Miss, no sé. Se están escribiendo entre ustedes, no sabemos. A ver, Eduardo, explícale a tus compañeros, me imagino que tú sabes, ¿qué es el proletariado? Tengo entendido que el proletariado obviamente es la clase trabajadora, pero tirando más para lo industrial. Los obreros.
La palabra que define Obreros. a proletariado son los obreros, aquella gente, aquella mano de obra que trabajó en las fábricas, en las industrias de aquel momento, que trabajaban más de 8 horas, que no tenían beneficios, que no tenían seguro, ¿no? Que trabajaban, pues, que hacían trabajos duros, ¿no? Entonces, esa gente obrera, ¿no? Cuando el país se industrializa, aproximadamente a 1900, cuando entra el civilismo, ¿no? Comienza a industrializarse Lima, ¿no? Comienzan a crearse las fábricas. Entonces, el pueblo, aquella gente que no terminaba sus estudios, o aquella gente que con las justas había terminado sus estudios, o aquella gente analfabeta, ¿no? Que no sabía ni leer ni escribir, a partir de 1950, ¿no? Comenzó a trabajar en las fábricas, ¿no? A comenzar no sé, a pegar cartón, a coser, a cortar, a cosas mecánicas que no implican un alto conocimiento académico. Y a esa clase social se le llamó el proletariado. Son ellos los que muestran el cansancio de esta vida sin desarrollo, ¿no? Trabajando horas de horas para un dueño de empresa que se lleva todo el dinero. Entonces, de aquí nace, ¿no?, el comunismo. Pero cuando uno habla de Sendero Luminoso, como muy bien lo ha dicho Eduardo, no nace exactamente de esta clase obrera, sino nace de la gente de la sierra, ¿no?, de la gente olvidada, que mírenme, ¿cuántos años teníamos ya de república? 1821, estamos en 1900, ya supongamos. ¿Cuántos años de república hay? Más de 150 años de república y no avanzábamos nada. Si Lima era la única que había avanzado, la sierra no había avanzado nada y la selva peor. Por lo tanto, nuestros indígenas, nuestros campesinos ya estaban bastante cansados de esto. Y es de aquí que nace, ¿no?, junto a las ideas marxistas, leninistas y maoístas que venían de Asia, ¿no?, a esta tendencia radical y la creación de este grupo, pues, comunista, ¿no?, Sendero Luminoso. ¿Ok? Continúo, Eduardo. Bien. Y bueno, el camarada Gonzalo, o sea, Abimael Guzmán y los senderistas llegaron a Lima, lo cual fue literalmente una completa amenaza, porque llegaba en el gobierno del mismo Alan García, llegaban a haber apagones, tengo entendido, y coches bomba, que eran proporcionados por los mismos terroristas, que inclusive hicieron un atentado con el Canal 2. Y bueno, terminó, empezó las elecciones, ganó Alberto Fujimori y hizo el respectivo autogolpe, el que ya se tiene conocimiento, con la excusa de poder finiquitar con el grupo terrorista Sendero Luminoso y el MRTA. Así que terminaron capturando al camarada Gonzalo, a Abimael Guzmán lo terminaron capturando y eso llevó a que muchos del partido Sendero Luminoso se desliguen de él, se separen. ¿Y por qué se desligaron? Por el fanatismo que le tenían a Abimael Guzmán. Muchas personas se separaron después de la captura. Y la última pregunta, Eduardo. Esta pregunta la hago porque yo aprovecho las exposiciones para desarrollar la clase. Ojo. De acuerdo. Eduardo, ¿cuál era los objetivos que se planteaba el MRTA? El MRTA. Bueno, a diferencia de Sendero Luminoso, el MRTA era la lucha del proletariado, más no era la del campesinado. Entonces, al lado del MRTA, cosa que no te tocaba, creo. Sí, no te toca a ti el MRTA, te toca Sendero Luminoso. Pero, como lo has mencionado, te pregunto, ¿no?, ¿cuál es la diferencia entre Sendero Luminoso y MRTA? Bueno, no tengo tan clara, sinceramente, la diferencia entre Sendero Luminoso y el MRTA. No he estudiado mucho, más he estudiado sobre el Sendero Luminoso, es algo que me interesó más estudiar. Entonces dime, ¿cuáles son los objetivos de Sendero Luminoso? ¿Qué cosa perseguía? ¿Qué quería Sendero Luminoso? Quería erradicar
quería erradicar completamente la democracia y volverlo a un sistema más al estilo Pero ellos lo de entendían China. así, para ellos la democracia es otra. O No, ellos, no, más bien, no, lo que ellos entendían, por ejemplo, cosas como las claro, elecciones la veían como una cosa aberrante, cosa que no debía para existir. ellos eso no es democracia. O sea, ellos sí creen en la democracia, pero no En en su, esa democracia. entre comillas, exacto, entre comillas, lo que ellos ven como democracia es otra cosa. Más, Ajá, no tiene mucho que ver. ya. Ujú. Ellos querían, más bien querían abolir todo sistema electoral, principalmente, y que uno, en este caso, Abimel Guzmán, tenga el poder absoluto de todo. Y bueno, y sí llegaron a causar gran terror tanto en Lima como en algunas partes del interior del país, porque acuérdense que, como ya lo dijo Eduardo, Abimael Guzmán fue profesor de la Cantuta, era un profesor universitario. Entonces tuvo en sus manos a muchas generaciones de jóvenes y que hasta ahora lo siguen, ¿no? Que hasta ahora que ya no son jóvenes, tendrán pues aproximadamente de repente 5 años más que yo, o casi llegando a los 50 años, ¿no? Son gente ya ahorita de 50 años. Y sí, André, y son los que hacen esa fuerza de este grupo Sendero Luminoso que se dice que no ha desaparecido del todo, que simplemente están dormidos esperando el momento para volver a revivir, ¿no? De avivar, de azuzar, ¿no? Su filosofía política. ¿Ya? ¿Algo más que añadir, Eduardo, sobre Sendero Luminoso? No exactamente, no habría mucho más que agregar a mi punto de vista. Ok, Eduardo, lo has hecho muy bien, has dado los puntos claves, concretos, no me gusta que hablen mucho, pero sí lo concreto, que sepan explicar y has dado tu opinión personal. Muy bien, Eduardo, ahora pasamos a otro grupo que en paralelo, ¿no? Porque ya estamos en 1980-85, en paralelo también surge otro grupo y vamos a ver qué características tiene. Y acecha el gobierno, hace temblar al gobierno peruano, hace temblar al país en general. Nuestra economía se ve desquebrajada, ¿no? Internacionalmente nuestro prestigio está en el suelo, así que Fernando, vamos a continuar con el MRTA. Mire, disculpe, ¿puede ser para la próxima semana ¿Qué? la expedición? No, Porque mi aún, amor. disculpe, que recién me entero de los temas que me ha tocado. ¿Y por qué? Cuéntame, ¿qué pasó, Fernando? Es que no vi bien el moro, no me fijé dónde estaban los temas. Mm, bueno, te diré, hijo, que yo tengo que continuar y no espero a ninguna exposición. Vamos a hablar un poquito del MRTA, ¿ya? Pero vamos a permitirle a Matías que nos cuente cómo es que asume el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Porque es acá donde aparece, donde explota, donde estalla Sendero Luminoso y hace su presencia en el país, ¿no? ¿Cómo asume, qué medidas toma en su segundo gobierno Fernando Belaúnde Terry con Sendero Luminoso? Matías. Y mi exposición es un poco corta, pues solamente se va a tratar sobre cómo fue el gobierno y la crisis que se dio. Ya. El tema es hablar sobre el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, de 1990 hasta 1995. ¿Cómo fue el gobierno de Fernando Belaúnde? El segundo y último gobierno no, Fernando Terry empezó el 28 de 1980 y culminó el 28 de julio de 1985. Fue elegido por las elecciones generales de 1980. La crisis que se dio en el gobierno
Según lo que había al final de eso, el gobierno surgió cuando paró el viejo problema con los internacionales, pegado a los tributos de las explotaciones de No se te escucha, Matías. Se te va el internet. ¿Se escucha ahora? Ya, a ver, por favor, repite porque no te hemos escuchado. Estabas empezando a hablar y se te fue el audio. La crisis que se dio en el gobierno. Ujú. Según al final al gobierno sucedió cuando paró el viejo problema con la internacional, que durante décadas se han hecho que paguen los tributos a las explotaciones que hubo en esa década. Bueno, a mí eso es lo único que pude investigar nada más. Ha sido muy poco. Sí, es lo único que pude ver sobre cómo fue el Pero gobierno de Fernández. fuentes hay bastantes, Matías. Sí, me pues, bueno, no me dio tiempo para aprendérmelo, solamente me pude aprender estas dos partes. Bueno, vamos a continuar con los años. Yo veo cómo evalúo, ¿no? Pero yo considero que quinto año de secundaria debe tener unas exposiciones de mayor calidad, ¿no? De mayor peso de investigación, de mayor dominio, de mayor criterio, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues, la historia es importante dominarla, ¿no? Es importante, pues, tener la capacidad de crítica, pero pues la única manera de poder criticar sobre algo de la historia es conocerla, ¿no? Leerla un poco. Pues si no, estamos mal, ¿no? Vamos a escuchar un poquito sobre el movimiento revolucionario Tupac Amaru, ¿no? Que es el MRTA. El MRTA fue una organización, ¿no? De izquierda radical, fue un movimiento de izquierda, pero que surge más tarde de Sendero Luminoso, ¿no? Porque muy bien lo dijo Eduardo, Sendero Luminoso ya tenía, ¿no? Ciertas puertas abiertas con el Partido Comunista Peruano, ¿no? Que ya existía años atrás, ¿ok? Me parece que tuvo alguna asociación con San Marcos, ¿no? El Partido Comunista Peruano. Estos grupos dieron pase a lo que posteriormente sería Sendero Luminoso. Estamos hablando de 1940, ¿no? 1930, cuando el Partido Civil estaba en su mejor momento, ¿no? Los civiles, los catedráticos, ¿no? Comenzaron a participar en la política peruana, ¿no? Entonces, de ahí hablamos del Partido Comunista Peruano, ¿no? Con Mariátegui, por ejemplo. Y dentro de lo que es el movimiento revolucionario Tupac Amaru, sí hablamos de algo más a posteriori, ¿no? Algo que pasó después. El movimiento emerretista se creó en 1982 y recién surge en presencia en 1984, aproximadamente 85, cuando está acabando el gobierno de Belaúnde Terry. O sea, el que recibe todos los golpes es el gobierno de Alan García, ¿no? Que es del 85 al 90, o sea, porque ese es el que tiene que enfrentarse al Sendero Luminoso, por un lado, y a MRTA por otro lado, ¿no? Que son dos grupos que no tienen ninguna alianza, ¿no? Nada, un acuerdo interno. Son dos grupos que Ambos se tenían desarrollaron. lemas de muerte, mis. Exactamente, ¿no? Entonces, y eran pues realmente terribles, ¿no? Que causaban terror.
Y bueno, y uno de estos son los factores por los cuales el gobierno de Alan García fue un desastre, ¿no? Porque no pudo manejar, pues, la seguridad nacional, no se le fue de las manos, ¿no? Porque estos dos grupos hicieron lo que quisieron aproximadamente hasta 1989 y 1990, ¿no? Imagínense, ¿no? Casi 10 años de terror. Casi 10 años de apagones, de bombas, de inestabilidad económica, la inversión extranjera, todos los bancos se fueron del país. Todos los bancos se fueron del país. Todas las empresas que eran transnacionales inmediatamente se fueron del país. Estamos hablando de empresas de aviación, de viajes, estamos hablando de empresas de textiles, de ropas, estamos hablando de empresas también de alimentos, empresas financieras como los bancos, ¿no? Etcétera, etcétera. Mutuales que cerraron, mutuales que le prestaban al indígena, al campesino, decidieron irse, ¿no? Y ya no confiar más en el Perú por la inestabilidad en la seguridad social que había. Entonces, el MRTA inicia su accionar en julio de 1984, ¿ya? Fue la época que nosotros llamamos la época del terrorismo en el Perú. En lo que nos dicen ya las investigaciones fueron que ellos fueron responsables casi del 2% de muertes en esos años en el Perú, ¿no? La gente moría, ¿no? La población disminuyó, ¿no? Si ustedes revisan el INEI de esos años, entre 1980 y 1990, pues la población murió a causa de los terroristas, ¿no? Estados Unidos aprovechó el momento para pedir la intervención en el Perú, porque al darse cuenta que el Perú y sus gobernantes no podían manejar la seguridad nacional, Estados Unidos nos toca la puerta, ¿no? Es lo que hace el imperialismo, ¿no? Yo los voy a ayudar, ¿no? Yo voy a mejorar su economía, yo voy a aplicar políticas, ustedes me tienen que dejar intervenir, ¿no? Es lo que se llama el intervencionismo norteamericano, ¿no? Ya que ustedes pues no van a poder salir solos de esta crisis social, política y económica, ¿no? Y es lo que más o menos pasa entre estos años del gobierno de Alan García, que debió también de exponerse por Melanie, que tampoco la veo, ¿cierto? ¿Melanie no está por ahí? No, no está. Melanie no está por ahí. Entonces, como sigo jóvenes, yo no puedo quedarme sin exposición, yo sigo avanzando con los años. El MRTA estaba acostumbrado a hacer emboscadas, se trajo a muchos generales abajo, matando no solamente a los generales, sino a familias completas, ¿no? Sin ninguna piedad, ¿no? Sin ninguna línea de vida, no constructiva, sino todo lo contrario. Ahora, a diferencia de Sendero Luminoso, es que fueron organizaciones armadas, o sea, manejaban armas. Ahora anda, pregúntales de dónde las traían, cómo las comercializaban, pues esa es una pregunta pues que nunca vamos a poder descifrar por completo, porque si no, no existirían los grandes cárteles en el mundo, ¿no? Los grandes cárteles en el mundo que manejan la droga, pues manejan armas del mejor calibre, ¿no? Porque hay un tráfico de armas, ¿no? Al interior y entre países también. Entonces, el MRTA junto a Sendero Luminoso fueron guerrillas armadas, ¿no? Armadas. Entonces, por lo tanto, pues tenían vinculaciones con algunos grupos de otros países que también eran de extrema izquierda, ¿no? Apodados como criminales, apodados como terroristas, ¿no? Realizaron asesinatos, realizaron secuestros, realizaron terribles maltratos, ¿no? A la propiedad privada y también a la propiedad pública. No se dedicaron a hacer torturas, robos, extorsiones, llamaban a los ricos, ¿no? A los empresarios y le decían, si no depositas tanto dinero en tal lugar, pues mañana te reventamos tu empresa, ¿no? O entramos a tu casa, ¿no? Y vamos a saquear a toda tu esposa, a tus hijas, ¿no? Toda tu casa. Pintaban la pared de su casa, se aparecían en la casa, ¿no? Los amordazaban, los torturaban, ¿no? Y la policía
ni cuenta, la policía había perdido el control y estos fueron los hechos que se les llama terribles, por eso que se les llama terroristas, ¿no? Causados a muchas familias adineradas de Lima, pero también no solamente las adineradas sufrimos, ¿no? Sufrimos nosotros también el pueblo, porque todo esto causó una inestabilidad política general, ¿no? ¿Alguien quiere aportar algo más del MRTA o el Sendero Luminoso? Miss, yo creo que, o sea, el MTA dicen que acabó porque a Víctor Polay Campos lo han capturado, dice. Claro. Ahora, lo que yo... acuérdense que la historia no trae un libro escrito de los protagonistas, ¿no? Que el que analiza la historia tiene que a veces asumir o concluir muchas cosas. Tenemos que armar la historia nosotros. Entonces, lo que nosotros sabemos es que en realidad ni el MRTA ni Sendero Luminoso ha desaparecido, ¿no? Los dos descansan, hijos. Descansan para esperar el momento indicado para volver a resurgir, porque lamentablemente sigue existiendo bastante diferenciación social en el país, ¿no? Sigue habiendo una extrema pobreza, sigue habiendo gente olvidada, y existen periodistas que el año pasado me parece que la pandemia ya ha hecho que los periodistas no investiguen tanto, ¿no? Pero en el BRAI, en zonas de la selva, no se han encontrado huellas de estos dos grupos, ¿no? Existencia de guerrillas. O sea, todavía se dice que existen guerrillas que se están desarrollando al interior del país, ¿no? Que todavía no hacen una presencia importante, ¿no? Pero simplemente pues hay que tener mucho cuidado a veces de con quién se habla o de con quién se anda, ¿no? Porque tú no sabes el fondo. Hay que saber reconocer también los símbolos, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso personal, en los años 1985, habré tenido yo 5 años, más o menos pequeña, ¿no? Vimos, ¿no? Nuestra casa estaba en construcción y dentro de los obreros, de los albañiles, ¿no? Había una persona que era de Sendero Luminoso, ¿no? Y dibujó el símbolo, seguro pues no se daría cuenta, lo hizo sin querer, no lo sé, ¿no? El punto es que, por ejemplo, mi papá, subiendo a la casa donde estaban construyendo, ¿no? Que era de varios pisos, a revisar, ¿no? El terreno, encontró en un espacio este dibujo, ¿no? Y él reconoció el dibujo que era de estos grupos terroristas, y bueno, habló sutilmente con el albañil y nunca más se volvió a repetir el hecho, pero hay que tener mucho cuidado, como le digo, no se considera que no han desaparecido del total estos dos grupos, ¿no? Filosofías extremas, gente pues que se siente olvidada y que a veces pues el resentimiento hace que tomes decisiones equivocadas. Vamos a continuar con el siguiente, supuestamente el siguiente tema es el gobierno, bueno, ya estamos, ¿no? Dentro del gobierno de Alan García, y vamos a pasar a lo que es 1990, ¿no? ¿Cómo se supera esta situación del terrorismo? Y se supera, mira, a cuestiones radicales, acciones radicales también, ¿no? Faltan 4 minutos, no sé si en 4 minutos lo van a poder hacer, no creo que no. Le toca al gobierno de Fujimori a José Luis. José Luis, tienes 4 minutos, ¿tú crees que nos puedas detallar, explicar, conversar, ¿no? Eso en 4 minutos, o damos por terminada la sesión y empezamos otra? Detallar quizás no, porque siento que no me he preparado bien, pero hablar de varias cosas Ajá, puede que sí. hay que conversar, ¿no? Muy bien, hay que conversar. Entonces, miren, vamos a dar por terminado entonces esta sesión, vamos a salirnos para volver a entrar rapidito, ¿ya? Para que tengamos una Ya, sesión entera, ¿ya?